Ya hoy hablando de la resurrección de Cristo hemos hecho referencia a este Evangelio, presencia de María Magdalena en el sepulcro con algunas otras mujeres, y lo encuentran vacío, van y pronuncian esas palabras: se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Lo mismo que lo que dice al final: se sorprenden porque no entendían la escritura que era menester que resucitara de entre los muertos. Es decir, no hay en los discípulos una credulidad fácil. No están esperando que Jesús resucite de modo que se lo pueden imaginar, al contrario. Ellos piensan que todo se ha terminado. Las mujeres van a terminar de embalsamar el cadáver. María Magdalena, cuando ve el sepulcro abierto, no piensa resucitó, piensa se lo han llevado, y los apóstoles corren a ver qué pasa. Lo que encuentran allí ya lo decíamos, esos signos, al ver cómo está la sábana, cómo está aquel lienzo de la cabeza y la desaparición de Cristo, un signo de que Cristo está allí, se ha ido de allí, pero que nadie lo ha sacado, nadie se lo ha llevado. Signos en los cuales San Juan reconoce la resurrección. Hay otro elemento que podemos señalar en este Evangelio. Los que van corriendo al sepulcro son Simón Pedro, dice, y el otro discípulo al que Jesús amaba. O sea, Juan vela su nombre en todo el Evangelio, pero se refiere así. Jesús tenía un particular afecto por este discípulo que va a ser el que está al pie de la cruz, que es aquel en el cual durante la cena Cristo tenía su cabeza recostada sobre el pecho, y testigo presencial de todos estos hechos, que da testimonio para que nosotros creamos. Llegan corriendo al sepulcro. Juan era más joven, corre más ligero, llega primero. Pedro, que era más viejo, se atrasa en el camino. Sin embargo, Juan se detiene a la puerta del sepulcro y no entra, espera que llegue Pedro. A pesar de que Juan ha estado junto a la cruz, ha sido fiel, ha sido el único que no se escapó, ni se escondió, ni negó, ni traicionó, y de que Pedro ha negado, Juan reconoce la jerarquía de Pedro. Juan le reconoce la jerarquía. Juan sabe, Juan ha escuchado las palabras de Cristo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sabe que va a ser el representante, el vicario de Cristo, la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Aquí está el misterio de lo humano y de lo divino, en la iglesia, e incluso en el papado. Una cosa son las fallas humanas, es la debilidad que puede tener la persona y que lo lleva, como en el caso de Pedro, incluso amando intensamente a Cristo, pero la debilidad lo lleva, la cobardía, el respeto humano lo lleva en un momento a negarlo, aunque después se arrepienta. Pero eso no le quita la misión que Cristo le ha dado. Y hay algo también en esto. El primero en entrar al sepulcro vacío y ver aquellos signos que hacen que crean en la resurrección es Pedro. Podemos decir que de alguna manera Pedro es el primer testigo de la resurrección. Aparte de las apariciones que nos cuenta el Evangelio, San Pablo hace referencia a que se le apareció a Pedro. Y también las mujeres dicen, los apóstoles cuando reciben a los discípulos de Maús dicen: el Señor se ha aparecido a Pedro. Pero no sabemos más nada de esta primera aparición. No podemos imaginar lo que habrá sido ese primer encuentro, ese primer diálogo de Cristo con Pedro. ¿Cómo no podemos imaginar tampoco cómo habrá sido el encuentro de Cristo con la Santísima Virgen, a la cual ciertamente se le tiene que haber aparecido, aunque el Evangelio lo silencie? Pero podemos decir, Pedro es el primer testigo de la resurrección. Ayer cuando hablábamos de la sábana santa, esta mañana cuando hablábamos también de la sábana santa, señalando cómo viene a confirmar históricamente todos los datos del Evangelio y cómo podemos decir que la sábana santa es como una fotografía del momento mismo de la resurrección. Sin embargo, decíamos, no se apoya sobre la sábana santa nuestra fe. La sábana santa es un elemento, un testimonio ciertamente histórico, ciertamente verdadero, que viene a confirmar lo que dicen los evangelios. Pero nosotros no creemos apoyados sobre eso. Si el día de mañana, por un imposible, no lo creo, pensarlo nomás sería una tontería, se demostrara que la Santa Sábana es una habilísima falsificación de alguien que hace muchos siglos atrás conocía la fotografía y toda la circulación de la sangre antes que se descubriera y toda otra serie de cosas, bueno, no se caería nuestra fe. Nuestra fe no depende de eso, que es un testimonio histórico que sí la confirma. Nuestra fe depende del testimonio de la Iglesia, del testimonio de Pedro.
Pedro es el primer testigo de la resurrección y nosotros recibimos el testimonio de Pedro. Y nosotros lo recibimos, quiero decir, la Iglesia Católica, entre todos los cristianos que creen en Cristo, que utilizan o que llevan el nombre de cristianos. Cristo no fundó un montón de sectas, Cristo fundó una iglesia. Y esa iglesia Cristo quiso que estuviera fundada sobre la roca que es Pedro. Y entre todas las iglesias, entre todos los grupos religiosos que se reclaman de Cristo, es la Iglesia Católica la única que puede mostrar esa total continuidad. ¿Y la continuidad dónde está? Precisamente en Pedro y en sus sucesores. Nosotros recibimos la verdad de Cristo, la palabra de Cristo, no la recibimos solamente como los evangélicos, como los protestantes, en la palabra escrita del Evangelio, sino que la recibimos en la tradición, es decir, en la transmisión viva de la Iglesia. Cuando el Papa Juan Pablo II sale esta mañana, como lo hace todo las mañanas del domingo de resurrección, después de la misa sale al balcón de la Basílica de San Pedro sobre la plaza, y desde allí saluda al pueblo en distintas lenguas, pronuncia, qué sé yo, a veces como en 20 idiomas, la palabra Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Pues bien, esas palabras del Papa Juan Pablo II son el testimonio de Pedro que ha sido transmitido hasta nosotros en la transmisión viva de la Iglesia. De Pedro a Lino, a Cleto, a Clemente, y así a lo largo de casi 2000 años y 200 y pico de sucesores. Ha sido transmitido como en esas carreras de posta se transmite aquello que se llama el testimonio de un corredor a otro. Llega uno y pasa el testimonio a otro y ese lo pasa a otro. Como en los Juegos Olímpicos se llevaba la antorcha olímpica, desde el monte sagrado hasta el lugar donde se iban a hacer los Juegos Olímpicos. Así recibimos nosotros el testimonio acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Y aceptando ese testimonio como palabra que no es humana, sino palabra inspirada por Dios, como palabra divina, es que nosotros creemos. Solo la Iglesia Católica puede mostrar esa garantía. Ahí está la función de Pedro. Esa antorcha ha sido llevada y transmitida de mano en mano a lo largo de 20 siglos. A veces han sido manos fuertes, vigorosas. Podemos imaginar al Papa Juan Pablo II con su vigor espiritual y hasta su vigor físico, empuñando con firmeza esa antorcha de la verdad que se transmite. Han sido manos a veces de santos, de mártires, pero también ha habido manos débiles, las cuales la antorcha a lo mejor temblaba, y ha habido manos pecadoras. No todos han sido dignos del cargo que desempeñaban. Y sin embargo, Cristo había prometido a Pedro su asistencia particular. Yo rogaré por ti para que tu fe no desfallezca, y una vez que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. A pesar de todas las debilidades y las miserias humanas que puede mostrar, incluso en el papado, la historia de la Iglesia, ninguna de esas manos dejó caer la antorcha. La historia de la Iglesia nos muestra que ha habido sumos pontífices que fueron débiles, que fueron flojos, que fueron pecadores incluso, indignos algunos, pero ninguno de ellos traicionó la fe, ninguno de ellos dejó caer la antorcha del testimonio. Y ese testimonio llega vivo hasta nosotros. Y las palabras de Juan Pablo II son las palabras de Pedro. Él sabe que Cristo ha resucitado no solamente porque lo leyó en el Evangelio como quien cree un libro, sino porque él recibió el testimonio transmitido del primer testigo de la resurrección, que es Pedro. Pensemos en esto y que esto sea un motivo más para la alegría que tenemos que sentir en este día de la Pascua, y que, como decíamos, no es solo una alegría superficial, una alegría puramente humana, una alegría puramente psicológica, sino una alegría sobrenatural por nuestra unión con la resurrección de Cristo. Decíamos con San Pablo que la resurrección de Cristo es seguridad y garantía de nuestra propia resurrección, de que al final, pasando por la muerte, pero la venceremos y seremos resucitados con el Señor. Podemos decir también con San Pablo que la resurrección de Cristo es garantía de nuestra fe. Es decir, nosotros no hemos creído en vano. Cuando nosotros hemos escuchado esas palabras, ese testimonio que la Iglesia nos transmite y que se remonta por la palabra escrita del Evangelio y por la tradición viva hasta las mismas palabras de Cristo,
Las hemos recibido, como dice San Pablo, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Y las hemos aceptado, con fe firme, sin vacilaciones, sin condiciones. Y la hemos aceptado porque sabemos que eso es palabra de Dios. Cualquiera puede decir, podría haber dicho las cosas que dijo Cristo, y muchas de esas cosas sonarían disparatadas, como decíamos el otro día hablando de la Eucaristía, cuando nos dice que esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, cuando nos habla de que ese Dios que nos ha creado y que nos ama y que nos espera al final del camino es un Dios en tres personas, pero no son tres dioses, sino un solo Dios, etcétera, verdades a lo mejor difíciles de entender, demasiada luz que deslumbra nuestro entendimiento. Pero nosotros las creemos sin vacilación porque sabemos que esas palabras no son las palabras de un loco que se creyó Dios, no son las palabras de uno de los tantos profetas iluminados que aparecen como hongos en nuestros tiempos, de uno de los tantos guruses o fundadores de secta, o de estos señores que hacen reuniones de milagros y de curación y funda cada uno su boliche propio, su iglesia particular. Sabemos que no son las palabras de un macaneador, no son las palabras de un sinvergüenza, de alguien que quiere aprovecharse de nosotros, no son las palabras de un comerciante que trata de vendernos un producto falluto, no son las palabras de un político en campaña electoral, no, son palabras, las palabras de Cristo son palabras de Dios, y vienen confirmadas por los milagros de Cristo. Los milagros de Cristo son el sello de Dios al pie de las palabras de Cristo, son el signo divino que viene a confirmar que esa palabra no es palabra humana. Cristo dice, y dice cosas difíciles, tremendas, exigencias grandes, pero Cristo confirma eso con sus milagros. Y entre esos milagros de Cristo, el mayor de todos es la propia resurrección de Cristo. Si lo de Cristo hubiera terminado en la cruz, podríamos decir, bueno, fue un episodio histórico lamentable, todo terminó mal. Todavía estamos en nuestros pecados. Pero lo de Cristo no terminó en la cruz. Pasó por la cruz, pero llegó a la gloria, a la victoria, a la resurrección. Y ese milagro llega a nosotros atestiguado por aquellos testigos presenciales que vieron el sepulcro vacío, que vieron a Jesús resucitado, que lo tocaron, vieron que no era un fantasma. Nosotros hemos comido y bebido con él, dice San Pedro, y ese testimonio transmitido así, como decíamos, en la transmisión viva de la Iglesia. No es vana nuestra fe, no hemos creído en vano. Podemos estar firmes, ciertos, seguros. Vale la pena escuchar esa palabra, vale la pena seguir el llamado de ese Rey, aunque para seguirlo en la resurrección, en la gloria y en la victoria tengamos que pasar por el Calvario y tengamos que pasar por la cruz. Vale la pena seguirlo. La lucha puede ser difícil, el camino puede ser largo. Muchas veces puede parecernos nuevamente que como en el Viernes Santo las tinieblas cubren o nuestra alma o cubren la tierra. Pero mientras mantengamos esa seguridad, esa certeza, que no se apoya en nosotros ni en motivos humanos, sino en la palabra de Cristo y en las promesas de Cristo, y en la garantía que nos da la victoria de Cristo en su resurrección, la lucha no será en vano.